Prefectura, encontraron un cuerpo flotando en el río Paraná. Tenía 2 disparos y las manos atadas. Durísimo Horacio Frascarelli, pero ya estoy olfateando de qué se trata. Sí. El cuerpo lo halló la prefectura, estaba haciendo, obviamente, la rutina. Sí. Y ahí es donde, a la altura del kilómetro 1923... Esto es Iguazú, en la provincia de Misiones. Camping, Sí, frente a un camping en Misiones, encuentra el cuerpo flotando, atado, con una remera boxer. Ajá. Y tenía atadas las desnudo. manos. Exactamente. Ah. En un primer momento Sí. se pensó que le habían disparado, pero después la autopsia preliminar mostró que las heridas que tenía en el tórax eran heridas punzocortantes. Ah, o sea, está apuñalado, no Estaba baleado. apuñalado. Bien, esto es información de último momento. Exactamente. Más allá de esto, la policía está viendo quién denunció alguna desaparición en las últimas horas, Que no lo hay, cual no aparentemente. registra ninguna ¿cómo se llama? Ninguna desaparición. Claro. Por eso se está viendo la posibilidad de que haya sido del lado paraguayo, porque ahí está Claro. la triple frontera, Y Paraguay, sí. Argentina, Brasil. Ahora este puede haber sido un pagallero Y o es un narco, ¿no? exactamente, lo Olvidate. que la hipótesis Sí. más fuerte es que es un ajuste de cuentas por el Claro. tema de contrabando, Sí, sí. por el tema de los bagalleros, como bien dijiste vos, y el tema es que es muy probable que haya sido del Paraguay. Ahora están tratando de identificar el cadáver, primero fue llevado a un hospital de la zona y después a Misiones, a Posadas, para hacerle la autopsia final. Y nos vamos allí a Posadas, o nos vamos a la provincia de Misiones, mejor dicho, con Fernando Rumi, que está en el lugar, en Iguazú, me corrijo. Fernando, buenas tardes, colega nuestro. Contanos porque este es un hecho claramente de mucho enigma, pero con algunas aristas que nos hacen pensar que sería un ajuste de cuentas, una vendetta, ese tipo de cosas, ¿no, Fernando? Hola, sí, buen día. Son las características del hallazgo lo que generan todas estas hipótesis en torno a un lugar caliente. Recordemos que estamos hablando de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, una zona donde el contrabando y este tipo de acciones no son desconocidas. Hablábamos recién, pedíamos alguna precisión, algún dato más que nos puedan aportar para esta salida, y nos decían básicamente que no tienen nada que ahí lo que tiraron en la mesa es todo lo que hay, un cuerpo de un masculino vestido con esa remera verde, a rayas negras, y donde habían unas heridas. Esto que están contando ustedes es lo último, no son impactos de arma de fuego, son heridas de arma blanca, y el detalle, lo que hace suponer a los investigadores de que esto se trate de un ajuste de cuenta, el detalle mafioso de las manos atadas. Claro. No se mata un cuerpo en una pelea y se le atan las manos. No. Esto claramente habla y nos datea, decían los investigadores, sobre un tipo de ajuste de cuenta para nada desconocido en esta zona de la triple frontera, compañeros. Sí, además te digo ¿sabés una... que Sí, Horacio. muestra Sí. el cuerpo tortura, signos de tortura, Ajá, previo y bueno, está claro. al Y yo haberlo te iba a decir, Horacio, asesinado, lo torturaron. Bueno, y Horacio, el otro día lo veíamos acá, un chico, una detención ciudadana que le pega una patada en el piso, después de tenerlo estaba desnudo. El tema de la desnudez es hacerle pasar un momento vergonzoso antes de asesinarlo. Esto es así también en este tipo también de sucesos. Sí, no solamente te mato, sino que antes te la hago pasar muy mal. Fernando. Claro, que quede marcado, que quede un precedente. Esto es un mensaje, pero poder pasar dentro del AMPA, sin duda. Claro. Aquel que le erre en alguna posición de esas negociaciones oscuras, espurias, puede terminar de esta manera. Sin duda hay un mensaje para todo el ámbito del AMPA que domina la zona de la triple frontera y contra quien siempre están combatiendo las autoridades. Sí, nadie mejor que Gastón Estelier, el perito, que tenemos aquí. Gastón, siempre importante tenerte porque, bueno, ¿qué lees? ¿Qué lees de esta aparición de este cuerpo así? Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta es la profundidad del río donde fue hallado y la correntada, para poder tener un punto de origen desde donde pudo haber sido arrojado y ver si está del lado argentino o de qué país limítrofe puede ser, para tratar primero lograr la identificación a través de las huellas dactilares, siempre y cuando el paso del tiempo no haya degradado los pulpejos de las manos, de los dedos, porque hay que ver cuántos tiempos estuvo sumergido en el agua para lograr esa primera identificación. Después el tema de las prendas, y puede ser que lo hayan querido, lo desvistieron para tratar que sea más difícil la identificación.
Los golpes también pueden ser signos de tortura. Claro. Hay que ver qué tipo de lesiones corporales presentaba. Sí. Todo ese conjunto de información recién vamos a empezar a poder armar esa ficha criminalística para tratar de dar con quién, por qué, cómo, cuándo y dónde. Sí, a ver, mostrame. Ahí está, mirá. Acá encontraron el cuerpo, ahí vemos un efectivo de la prefectura. Esto es información exclusiva, allí en Iguazú. Esta aparición, además, a ver, vivimos en los últimos meses una bajante histórica en el Paraná. Esto también debe ayudar a estos delincuentes, hay que decirlo así, Horacio, son delincuentes, narcotraficantes o contrabandistas o las dos cosas. No, pero bueno, el contrabando encierra también el tema del paso de Paraguay a la Argentina, el tema de marihuana. Es muy probable que también haya sido un tema de droga. No, más por allá supuesto. de mercadería o lo que generalmente pasa en los bagalleros. Acá me parece que es mucho más pesado de lo que estamos hablando. Acá no es una remerita, dos remeritas que pasan de lado a lado, sino que evidentemente acá hay un tema de narcotráfico porque del otro lado está Paraguay. Claro. Además, Entonces, Fernando, sí, decime, porque Iguazú es la ciudad del norte de la Argentina con mayor cantidad de turismo, no es una localidad chiquita, estamos hablando de una zona de mucho movimiento, pero ¿qué suena fuerte allí? ¿Que sería un extranjero, que sería un paraguayo? Porque no hay pedido de paradero del lado argentino de ninguna persona, esto está corroborado hasta el momento, ¿no? Sí, está bien el marco que pones. Iguazú, la ciudad tal vez más turística en el tope del ranking de la Argentina. Y en ese mismo contexto de las grandiosas cataratas, una ciudad aparte, Puerto Iguazú, donde sí rige la ley del contrabando y donde sí se maneja con la ley de la triple frontera. ¿Qué me preguntabas, perdóname? Te pregunto qué es lo que suena fuerte allí, porque en principio sí. sería un extranjero, porque no hay pedido de paradero de nadie en esa zona en la Argentina, ¿verdad? Absolutamente, bien. La policía lo primero que hizo es revisó los registros de las últimas denuncias sobre desapariciones de personas buscadas con características similares a la de este hombre hallado flotando y no encontró nada. Rápidamente, entonces lo que se pensó es en que el cuerpo pudo haber venido flotando de algunas de las otras dos fronteras. Como decía Mundún el perito, las características del río cambiaron mucho y hacen que por ahí un cuerpo hoy aparezca un poco más rápido porque el río presenta una bajante importante también en esta zona del norte. Sí, bueno, la verdad que es un tema que llama mucho la atención porque, a ver, aparece una persona, en principio se decía con disparos en el pecho, bueno, fue apuñalada, en realidad es lo mismo, con las manos atadas, en calzoncillo o en boxe, o sea, semidesnudo, con signos de tortura, y esto no es que pase todos los días, si bien el contrabando allí en esa zona es común, y hablabas de Puerto Iguazú y hablábamos del viejo Puerto Stroessner, de Ciudad del Este, históricamente una ciudad donde los argentinos cruzaban o cruzan para ir a comprar elementos importados, lo que fuere, sobre todo artículos electrónicos. Digamos, esto es normal, que cruzan en balsas para traficar o contrabandear cigarrillos y también marihuana y otro tipo de droga. Esto es normal, pero que aparezca un tipo así, flotando, no es para nada normal y habla de una violencia que va en escalada, Fernando. Sin duda, sin duda. Es una mancha más, es un grano más, es un aporte más para el área delictiva que se está conformando o que hace rato existe en la triple frontera. Insisto entonces lo que nos marcaban algunos investigadores de acá, de que esto no representa o puede representar además un mensaje para el mundo del AMPA. Para que qué puede suceder para quien le erre. Porque si quieren matar a alguien, si quieren hacer desaparecer un cuerpo, seguramente no lo van a dejar flotando. Todos los cuerpos emergen, por más pesados que estén hundidos en el fondo de alguna superficie acuosa, sí o sí emergen, nos lo va a decir el perito. Entonces seguramente lo que se intentó acá es dejar un mensaje claro para el mundo del AMPA. Lo dejás sobre el tapete y le pregunto a Gastón Esteliera, al perito, ¿esto es así? Sí, suele pasar con estas características, no solamente ir contra la persona, sino dejar mensajes para el resto. Por eso hay que analizar el contexto, el lugar, la mecánica que se llevó adelante para tratar de empezar a desentrañar qué fue lo que pasó. Y al no tener la identificación es lo más difícil. ¿Y cuánto tiempo puede estar flotando? Digo, porque dice primero está hundido, pero tarde o temprano el cuerpo flota. ¿Cuánto tiempo se tarda en que el cuerpo comience a flotar? Porque quizás tenga que ver con este mensaje que quieren dar también, calculando los tiempos. Que emerja por los gases. En realidad lo que suele pasar es esto, que el cuerpo cuando empieza la putrefacción es
esa putrefacción orgánica genera gases. Esos gases en la cavidad abdominal forman como una especie de globo, que es lo que hace que el cuerpo emerja a la superficie y empiece a flotar. Acá lo que hay que considerar es el tipo de lecho, de suelo que tiene ese río, la profundidad, porque a lo mejor no empezó a flotar por la descomposición, sino que se lo observa debido a la bajante del río. Todas esas condiciones del lugar donde fue hallado es lo que nos va a dar, junto a la autopsia, la data de la muerte. Esa data de muerte empezamos a hacer esta reconstrucción histórica, que fue lo que pasó. Sí, igual lo que dice el hallazgo y la autopsia preliminar, que el cuerpo está en avanzado estado de putrefacción, o sea que debe tener 3 días fácil en el río Paraná. Y decís preliminar porque además falta toda una cuestión patológica que, claro, como sabemos, lleva mucho tiempo. En algunos casos, para saber efectivamente qué es lo que tenía dentro del cuerpo, por ejemplo, puede llevar 20 o 25 días ese histopatológico que va a arrojar, como bien decía, dónde fue, dónde murió, que efectivamente si fue por ahogamiento, si sufrió mientras estaba vivo, ¿no? Claro, y aparte está el tema del plancton. Claro. Que obviamente se le hace, que es un examen, para ver y determinar el terreno, dónde fue, si fue arrojado ahí, Claro. si fue arrojado mucho río abajo, río arriba. Eso lo podemos determinar si la persona fue arrojada al río viva. Exacto. Porque respira, traga agua y ese agua tiene esos microorganismos que nos van a permitir el estudio de la extracción de las capas internas de los pulmones para saber el lugar donde fue tirado, o sea, donde fue arrojado y donde él ingresó. Para eso hay que analizar el curso de agua, tomar muestras y hacer la comparación. Pero ahora, si fue arrojado muerto, lamentablemente eso no lo vamos a tener. Y más llamativo aún es que nadie haya reclamado ese cuerpo. Digo, hay familiares del lado paraguayo, de donde sea, o del lado argentino, que no tienen muy claro, o por ahí no saben todavía que su familiar está desaparecido. Claro. Por O sea, en eso, realidad es realmente muy llamativo. pero esto. por eso se piensa Que es que es del Paraguay. Claro. Nosotros no tenemos. Al no tener nosotros es un indicio para nuestro país de que no es argentino. Bueno, ahí nosotros articulamos directamente con Paraguay y consultamos. ¿Hay algún pedido de estas características? Bueno, pero obviamente lleva tiempo, ¿no? Lleva Eso es tiempo y oficial. como decía acá el señor, si está en avanzado estado de putrefacción es muy probable que las huellas La estén identificación también, se dificulte. se dificulte y que Sí. tengamos que recurrir a estudios genéticos, pero ya son en otro. Aparte una zona de no sé si en ese lugar, pero en el Paraná tiene muchas pirañas, ¿no? Claro. No sé Sí, si o dejan- palometas, ¿no? Palometas, sí. Fernando Rumi está en el lugar, es colega, periodista, misionero, Fernando, allí en Iguazú. Esta información y este caso me imagino que habrá generado mucho revuelo y conmoción, porque claro, apareció una persona flotando en el río Paraná, atada de manos, acuchillada en el pecho, desnuda, en un claro mensaje mafioso, pero que bueno, que... A ver, Fernando, lo que seguramente muchos están pensando allí es si esto es el comienzo de una escalada de muertes, de asesinatos y de mensajes así, ¿no? Porque no sea cosa que empiecen a sembrar el Paraná con cadáveres. Ojo, Fernando. Sí, bueno, es fuerte, la imagen es fuerte y si bien para el vecino, para el misionero en general, el tema del contrabando, al ser esta una provincia de más de 1.100 kilómetros de frontera internacional, el contrabando es moneda común, es así. Bueno. Pero este tipo de mensajes, este tipo de demostraciones de fuerza, de brutalidad, de sangre, no suelen pasar. Así que sí, es fuerte y genera temor. Por lo que decían de dónde puede proceder el cuerpo, cabe destacar, y vale decirlo, la Policía de Misiones trabaja hace años muy articulada con las policías de las fronteras, con los estados aquí vecinos de Paraná y los dos estados que acompañan y que abrazan a la provincia de Misiones del lado del Paraguay también. Decir eso para que se sepa que en las próximas horas por lo menos se podría saber que en algunos de estos dos estados vecinos de Brasil y de Paraguay hay algún tipo de reclamo sobre el cuerpo de este masculino, Claro. de algún masculino. Mirá, bueno, este es el tema también, ¿no? Hay policías y efectivos de las prefecturas de 3 países trabajando en este tema,
porque claro, en principio aparece del lado argentino, todo indicaría que sería un extranjero vinculado a alguna, obviamente, banda o operación internacional de contrabando, incluso de narcotráfico. Recordemos, Fernando, históricamente, más hace una década o anteriormente, la Triple Frontera, un lugar caliente de Sudamérica, donde los Estados Unidos, por ejemplo, y su Departamento de Estado, posaron los ojos en ese lugar porque era una zona de terrorismo internacional, donde se asentaban... De posible financiamiento, una zona de posible financiamiento para acciones terroristas en la zona, o en cualquier otra parte del mundo. Se decía que el dinero que se generaba en esta zona de altísimo tráfico comercial, el dinero también iba en gran parte para financiar actos terroristas. Y es por eso que Estados Unidos sigue mirando. Lo que se sabe es que en la ciudad de Puerto Iguazú hay fuerzas federales como en ningún otro distrito de la República Argentina. Repetime eso. Acá en la triple frontera hay fuerzas federales como en ningún lugar de la Argentina. Esto es fuerte, yo no lo sabía. Sí. Es correcto. A nivel per cápita, sin duda. Es súper observado. Esto es una zona caliente, en serio, y mirada, observada internacionalmente. Por eso la sorpresa de ustedes, por eso la sorpresa nuestra, de que simplemente aparezca un cadáver con estas características, atado, maniatado y con las heridas después de una clara tortura. Y puede llegar a ser un mensaje también para la policía, teniendo en cuenta la seguridad que hay. Es una manera de decir... Pasa igual, ¿eh? Claro, pasa igual, a pesar de que sea... muerto. Exactamente. Sí, pero quizás no. Pero ahí lo que habla del tema del terrorismo, la gran cantidad de mezquitas que hay en el lado brasilero es evidentemente importante. Por eso, como bien decías vos, hace una década se está tratando de visualizar y hacer inteligencia sobre la zona entre Paraguay, Brasil y Argentina. Por eso, Policía Federal tiene una división que se llama la DUIA, que es la División Antiterrorismo, que obviamente trabaja al respecto de posibles actos terroristas en la zona. Bien, pero más allá de esto, el cuerpo de este hombre, y si mal no tengo información, primero, antes de prefectura, lo vio un efectivo de la Policía Federal que hizo el llamado para que pudieran recorrer la zona porque lo veía distante al cuerpo, más cerca de Paraguay que de la Argentina. Ahí fue donde prefectura obviamente hizo el protocolo para poder recorrer la zona, ubicó el cuerpo y ahí lo rescató y lo llevó al lado argentino. Sí, a ver, recordemos acá solo una cuestión. Juan. Sí, que la criminalidad organizada, el narcotráfico en sí mismos, esos tentáculos, ni bien se retira 1 milímetro la presencia estatal, en este caso las fuerzas federales, es 1 milímetro que avanza. Cuidado con esto. Lógico, por eso digo, y además recordemos que tienen recursos, tienen armas y tienen disputas también territoriales. Así que todo podría explicarse de esa lógica. Por supuesto, falta información, pero podría encajar esto dentro de ese rompecabezas. Y le pregunto a Fernando. Allá están las células dormidas. Claro, eso es lo que yo digo. Me parece que en la parte de Brasil... No sea cosa que se hayan despertado y empiecen a llover los cadáveres. Aquí. Claro, lo que pasa es que acá se trata de otra cosa, no de terrorismo, sino que de demostrar un poderío o simplemente un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas. Quiero leerles, sí, lo tenemos a Fernando Rumi, quien más sabe, por supuesto, porque está allí en el lugar. Fernando, esta información que de seguro vos tenés, ¿no? El informe, lo voy a leer para ser bien preciso. El informe preliminar de la autopsia practicada al cuerpo del hombre hallado allí en el río Paraná indica que las lesiones fueron provocadas por arma blanca, que habría sido torturado y arrojado, ojo este dato, arrojado al agua con las manos atadas desde la costa paraguaya, Fernando, ya que en Iguazú no hay denuncia por desaparición de persona. El hecho estaría vinculado a un ajuste de cuentas por contrabando por los ribetes mafiosos. Fernando, esta es la información que vos también manejás. Sí, y es lo que va aclarando un poco el panorama y es lo que también, bueno, las autoridades argentinas, vamos a decirlo, les conviene poner blanco sobre negro. Este cuerpo no es nuestro, a este mensaje no es para nosotros. Muerto de Paraguay, si el cadáver terminó en mi costa, pero este super bardo no es mío, y pueden ir marcándolo
a través de que desde este lado de la República Argentina no se reclama, insistimos, al cuerpo de algún masculino con estas características. Claro, Y lo que está pensando le pregunto Prefectura, a Fernando. exclusivo de los resultados de la autopsia, lo que dijimos recién, el cuerpo presenta signos de tortura y heridas de arma blanca. Claro, lo que está pensando Prefectura y la justicia argentina, lo que dijo el Diego en aquel partido en Castril, la gente no se va a comer este garrón, ¿no? Gastón, te pregunto porque digo, ¿cuánto se tarda en identificar un cadáver en estado de descomposición? Y hay que ver primero el estado de las huellas dactilares. Si no podemos ir por ese camino, vamos a tener que hacer una extracción de alguna parte ósea, de una médula, del calán medular, de una muestra de ADN, pero necesitamos hacer un cotejo contra alguien. Si yo no tengo un dato filiatorio para poder traer un familiar y hacer ese cotejo, no existe una base de datos universal que yo corra esa muestra y me diga de quién pertenece. Sí, Fernando está en el lugar, Fernando Rumi. Fernando, bueno, a ver, como decíamos recién, me imagino la preocupación en las autoridades argentinas, porque encima que les plantaron un muerto, se lo tiraron flotando, no tienen información y hay temor de que, a ver, pueda ser el comienzo de algo que nadie quiere, ¿no? Por supuesto. Una guerra desde el lado paraguayo que esté pasando. Bueno, hay información que nos falta, pero el caso es muy preocupante. Sí, al respecto este planteo que me haces, de contar o dar cuenta del trabajo diario de las fuerzas, lo que uno observa en los partes diarios que envían cada una de las fuerzas a las redacciones, uno no deja de ver de que la lucha es constante, de que acá lo que quieren de alguna manera es demostrar de que las fuerzas federales sí luchan de frente contra estas fuerzas imparables, las del contrabando, las del AMPA, que son imparables por el contexto geográfico. Lo que se sabe y lo que se trabaja acá es que de alguna manera, aunque suene fuerte decirlo, el contrabando es casi cultural aquí en la frontera. ¿Qué pasa cuando lo cultural, lo chiquito, lo que decían, las 2 remeras, los 3 paquetes de cigarrillos, pasa a gran escala? Claro. Cuando roza lo del narcotráfico, cuando se convierte en millones y millones, pasan este tipo de cosas. Así que por esto último informe de la autopsia y por las características en general de este hallazgo, todo indica y todo apunta a esta hipótesis que estamos abrazando, que es la de un ajuste de cuentas en el marco del contrabando de frontera. Ahora, Fernando, ese estado de descomposición del que se habla, ¿no? Que obviamente son informaciones preliminares, primero hablábamos de 2 tiros, luego confirmamos que era un arma punzocortante acá con nuestro colega. La pregunta es, ¿cuántos días podría haber pasado? ¿Se calcula eso? Porque por ahí pasaron 10, 15, 20 días desde que esta persona fue torturada y asesinada y que hoy aparece. Bueno, ahí voy a apelar a la humilde experiencia. Cuando la policía, cuando los peritos dan cuenta de la descomposición y los describen en el informe, lo que uno ha visto, lo que uno ha leído y escuchado, está en un mínimo de 10 días para que se dé cuenta en el informe de la descomposición y se lo destaque en el informe. Si no, las datas se suelen contar mucho más fácil. Así que entre nosotros es más fácil, uno arriesga que mínimo ese cuerpo estuvo sumergido unos 10 días. Esto es algo, lo digo a título personal, compañero. O sea que el mensaje, perdón, Ailini, el mensaje, si lo quisieron dar, y efectivamente lo hicieron en este carácter mafioso, atado, como decíamos, igual tiene 10 días posteriores, ¿no? Eso sería. Claro, 10 días que en esta frontera tampoco sería mucho, digo, dejar un mensaje. Es muy fuerte el mensaje. Si este hombre era un conocido, pensemos, algún cruzador conocido del lado paraguayo y hoy aparece acá. El mensaje es muy fuerte. En las próximas horas seguramente vamos a saber más. Vamos a indagar con medios, colegas de aquellas fronteras de Paraguay, Fernando, porque es un mensaje fuerte que dejar. Seguramente en las últimas horas va a ser identificado este cuerpo. Fernando, y te pregunto a vos que estás en el lugar, ¿los vecinos cómo viven esta situación? ¿Hay miedo, hay temor? ¿Todavía están tranquilos porque ven el trabajo de la prefectura y de la policía? ¿Cómo viven este clima de tensión? Sí, en principio decir que vecinos cercanos al lugar del hallazgo no, como bien dieron cuenta los medios, fue cerca de un camping, así que no era una zona de barrio poblada que varios vecinos pudieron ver el cuerpo flotando. Y con respecto al vecino en General Iguazú, animarse ahora a contar un pantallazo es decir 2 cosas. Un poco acostumbrados están a este tipo de sucesos, no con este nivel de violencia, no con manos atadas, maniatado y agujereado en el pecho, pero sí que consecuencias del contrabando se suelen vivir
se conocen acá en la frontera. Un poco acostumbrados están, muy fuerte la frase de Fernando Rumi, el periodista allí en Iguazú. Fernando, tengo muchas preguntas. Una, saber, primero, ¿se encontró alguna balsa, algo no allí? No. Nada. Por eso es que se sospecha que el cuerpo vino movido por alguna corriente del río, porque no hay nada más que el cuerpo, esa remera y los boxers que tenía colocados. Segundo punto, a ver si vos sabés más o menos, porque la gente se pregunta y yo también, ¿qué distancia hay entre una costa y otra? ¿No? Digamos, ¿esto se puede cruzar rápido? ¿Te lleva varias horas? Sí. No tengo ni idea. No, segundo. A ver, te tiro a ojo de... Sí, de buen menos cuero, de un kilómetro seguro, hablamos de 800 metros nada. dependiendo del punto ¿Cruzás nadando? exacto. ¿O no? Si sos bueno cruzás nadando, Mamita lo que se usó al principio de la pandemia para sortear la frontera, claro, porque era imposible ver a alguien remando, fueron lanchas a control remoto, lanchas copadas de precisión. Es muy fuerte lo que me decís, claro. Yo ni sabía que podía cruzar, nadando, caminando, 800 metros. No debe ser tan profundo bueno. allí, menos con la bajante histórica que tiene el Paraná. Esto es un quilombo que termina muy mal. No sé. Sí. No te digo caminando porque no es verdad, pero sí que es una corta distancia, sí, que se cruzan minutos. Por eso es común en esta zona ver a embarcaciones pequeñas durante cualquier hora del día tratando de transportar la frontera. Atrás de ellos siempre la prefectura intentando capturarlos, y es la constante todo el de tiempo. este río. Claro, pero cadáveres flotando constante no es. No, es la primera vez, bueno. No es la primera vez, pero sí genera estupor. ¿Y qué te ¿Qué parece? genera estupor? Remarquémoslo, porque si bien podríamos decir que un cadáver flotante es uno más en el río nuestro, acá en la zona, repito, de la palabra frontera, pero en detalle, maniatado, con los signos de tortura que devela ahora la autopsia, es algo diferente. Y es por eso que se habla de este mensaje mafioso. Sí, yo estaba mirando los medios paraguayos recién, no hay ni una referencia a este tema. Me parece que, obviamente, en la prensa todavía no ha llegado porque no los roza, pero en el transcurso de las horas esto es inevitable, ¿no? Que el cuerpo viene de la costa paraguaya. Esto hay que decirlo porque lo presume el informe preliminar de la autopsia, que el cuerpo viene arrastrado por la corriente desde la costa paraguaya y el nivel de saña, de violencia, de ensañamiento con el cadáver explica o muestra muchas cosas. Acá es un ataque, un asesinato con toda el sello de las mafias o de estas organizaciones del mal vivir, pero del mal vivir no escruche y afano en la calle, ¿no? De gente que está organizada, que tiene más armamento que las propias fuerzas de seguridad. Estamos hablando de gente muy pesada. Y mucho más por lo que se conoce del lado de Paraguay, donde las organizaciones criminales hacen pie, hacen base, y desde donde sabemos, es el motor de la marihuana fundamentalmente de América del Sur. Juan Pedro Caballero, no olvidemos que está del lado de Paraguay. Sí, y operan libremente, hay que decirlo. Complicado, ¿no? ¿eh? Hay que decir también que si bien impunidad. nosotros nos cuesta luchar contra la criminalidad organizada en Argentina, hacemos lo que podemos, y lo tenemos claro. En el caso de nuestro vecino país, hacen mucho menos que nosotros. Esto hay que reconocerlo. Y tendrán menos recursos. ¿Por qué? También. Porque no les conviene. Bueno, un poco porque no les conviene, otro poco porque están menos organizados, porque tienen menos disponibilidad económica. Bueno, en fin, son varias las razones por las que persiguen menos a la criminalidad organizada. Entonces, por supuesto, crecen más, ¿no? Como dijimos recién. Jorge Alarcón. No, lo que, Esteban, te quería comentar, porque Fernando lo dijo un poco al pasar, en ambas costas, pero sobre todo en la paraguaya, en la Argentina, es común que la gente viva de pequeños y pequeños actos estos ilícitos. Sí. Es muy común. En el caso de Paraguay tenés la ciudad del Este. Claro, lo que era Puerto Stroessner, mamita querida. Claro, pero de ambos lados, históricamente, lados digamos que pasa lo mismo, ¿no? Bien, acá me propone la producción y está muy bueno para que veamos in situ, porque recién Fernando lo estamos viendo en un mapa, en realidad de Google Earth, ¿no? De Google desde arriba, desde el satélite. ¿Cómo nos contabas recién? Miren la poca distancia que hay entre frontera argentina, porque acá están las tres fronteras, ¿no? Hito, tres fronteras Paraguay, bueno, la ruta marítima. Esto es Argentina, esto es Paraguay. Esto es Argentina, ¿no? Sí. Misiones Sí. Argentina, esto es Paraguay.
miren la distancia que hay, cruzás nadando. Vos sabés, Y de Brasil tampoco hay mucha distancia. querido Y de Chacal, Brasil, mirá, menos. nada, ahí, Menos, sí, sí. mirá, Río Iguazú, acá estamos en Por Puerto eso- Iguazú, y esto lo cruzás. Por qué eso las sé yo. poblaciones de Mamita querida. Vos sabés viven que la del gente que contrabando. vive ahí, Sí, y la sí. gente que vive ahí, muchos se sienten, por ejemplo, en tierra argentina, se sienten y hablan perfectamente portugués, se sienten brasileños o se sienten paraguayos y cruzan para acá. Digo, es tan porosa y es tan el nivel de unidad que si vos le preguntás dónde viven, No saben. lo saben. Claro, no realmente, tienen pertenencia. Porque el paraguayo que cruza prácticamente todos los días Todos al los argentino, que vive en la Argentina, o viceversa, ¿no? Argentino con brasileño o con... Ahí realmente es muy porosa. Y Sí, obviamente... ¿cuántos venían a votar o a cobrar subsidios? ¿Te acordás Sí. que tenían direcciones en la Argentina, pero en realidad eran paraguayos? Bueno, a ver, lo dice la transparente de Crónica y es el tema de la mañana. Apareció un cuerpo en Puerto Iguazú, en la zona de la triple frontera. Vuelve a emerger con mucha fuerza la triple frontera, un lugar del delito, del asentamiento narco y el terrorismo internacional. Fernando Rumi. Eso, una zona que conjuga una maravilla natural única, destaquemos a las cataratas como un hito internacional único y que trae a turistas de todas partes del mundo y que ahí nomás, a pocos kilómetros, en los tres pueblos que se comunican, Puerto Iguazú, Ciudad del Este y Foz, pasan cosas diferentes. Se sospecha ese tiempo y se vibra hace un tiempo. Hablaban hoy de las mezquitas, de las importantes, dos muy grandes Sí. del lado brasilero, en Foz de Iguazú, y una muy importante en Ciudad del Este, que comulgan a la comunidad musulmana y que, nada, que lastimosamente también muchas veces fija los ojos sobre ellos como en un manto de sospecha, Claro. cuando lo que hay a ciencia cierta sobre ese particular es muy poco. Saber si Fernando. financian o no a estos terroristas. Vos que estás ahí en el lugar, ¿cuánto puede haber influido la corriente también? O sea, ¿se puede determinar con la autopsia cuánto viajó este cuerpo? Si lo encontraron a tiempo, si hace mucho que está flotando también, ya sea del río Paraná, del río Iguazú, teniendo en cuenta la triple frontera y el lugar donde se encontró este cuerpo. La respuesta sí, porque si se establece básicamente hace cuánto que está sumergido, se cruza la información que se pueda obtener con algún cuerpo o persona masculino reclamado, pongamos en Paraguay, y a partir de unir los cabos sueltos, piensan los investigadores que sí, que se puede determinar, partiendo, como decía muy bien el perito ahí, de la data de muerte, de saber cuánto tiempo estuvo ahí, de cuánto detalle se puede obtener de la autopsia final, y bueno, es fundamental cruzar los datos con alguien que reclame el cuerpo, con alguna cosa que quiera saber qué pasó con algún masculino. Si no, es difícil, si no vamos a tener solamente un cadáver y solamente estas hipótesis. Bien, Fernando Rumi, periodista en el lugar, la verdad, muy completo.